Bienvenido, doctor Santos. Hay que aclarar para quienes no le conocen que usted es profesor de la Universidad de Cuenca y ha estado por varios años como miembro del Consejo de Educación Superior en Ecuador. Su punto de vista sobre lo que está sucediendo. Muy buenos días a los oyentes de Radio Ondas Azuayas, a Rosana, a Gustavo. Bueno, efectivamente, como ustedes señalan, ha existido un debate primero interno con respecto a este reglamento y al reglamento de régimen académico que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior, debían haber sido aprobados hasta hace 2 semanas. Lamentablemente, faltó un mayor proceso de interacción entre las comisiones responsables de ambos reglamentos y no solo los rectores y autoridades, porque eso es una parte de la universidad, sino también los profesores, inclusive los estudiantes y trabajadores, como usted recordará, Gustavo, en años anteriores hicimos de amplios debates, talleres en territorio para discutirlo. Ahora no se ha dado eso, y eso originó primero un intento atolondrado, apresurado de querer aprobar estos reglamentos en 2 días, a lo cual nos opusimos algunos miembros del Consejo, y finalmente logramos, entre comillas, que se retrase otra vez, entre comillas, el debate por 1 semana. Afortunadamente las cosas tomaron su rumbo. ¿Y qué quiero decir su rumbo? Tuvieron que intervenir tanto las federaciones y asociaciones de docentes como la directiva de la Asamblea del Sistema de Educación Superior para pedir que se dé una prórroga, que se debata a profundidad al menos puntos claves de estos reglamentos, y justamente como ustedes señalaron muy bien, estamos en ese proceso. Sí, tuvimos algún pequeño problema técnico. Si nos repite lo que dijo en los últimos 30 segundos, si es tan gentil, doctor Santos. Sí, bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí, allí estamos muy bien. Sí, hubo un pequeño lapso, no sabemos qué sucedía. sucedía. Lamentablemente, estos reglamentos, que de acuerdo a la LOES debían haber sido aprobados hasta hace unos días, el debate no tomó en cuenta la participación de los actores, no solo de los rectores, sino también de los docentes y de los estudiantes, en el caso del régimen académico. Se quiso aprobar atropelladamente de un día para otro, nos opusimos algunos consejeros, logramos retrasar, entre comillas, unos días el debate, pero a la larga las cosas tomaron su cauce como debía ser cuando intervino la directiva de la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador y las federaciones de profesores, fundamentalmente la FEU, pidiendo que se dé una prórroga del debate, prórroga que, dicho sea de paso, a mí me parece todavía insuficiente, pero que en todo caso está permitiendo que justamente en el transcurso de esta semana lleguen las observaciones a las cuales se comprometieron tanto los gremios como sobre todo los rectores. Doctor Santos, muy buenos días. Quizás uno de los temas que preocupa a los docentes de las universidades es el tema salarial. ¿Qué es lo que va a pasar con el tema salarial? Se ha advertido que nadie puede ganar más que el presidente de la República y que los sueldos, los salarios de los docentes estarían supeditados de alguna manera al sueldo del presidente de la República. ¿Cuál es esta situación, si usted puede explicarnos? Bien, escuché muy mal, pero voy a contestar la parte que logré escuchar del tema del sueldo. Uh-huh. Bien, esto se remota al mandato 2 del constituyente, en la cual se señala que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Una vez que este mandato se extinguió, pues fueron creadas la Ley Orgánica de Educación Superior y la LOCEP. Lamentablemente, la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOCEP, contempla una disposición general que señala, que recoge este mandato y que señala que nadie puede ganar más que el presidente, pero yo quiero hacer una precisión a mi querida colega Catalina Vélez, y es que esa misma disposición dice nadie excepto. Y cuando señala excepto se refiere al personal de las Fuerzas Armadas, al personal de la policía, y en ese momento se refería al personal de las empresas públicas, algo que entiendo luego fue revisado. Sin embargo, no es un texto escrito en piedra, es un texto que en su momento deberá ser
modificado. Mi opinión personal es que es inconstitucional, y una vez que esté en funcionamiento la nueva Corte, pues deberemos, los docentes, como docente hablo aquí, pedir la inconstitucionalidad y derogatoria de esta disposición. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hay un problema de fondo en la concepción del reglamento, y es que estamos demasiado atados a el sueldo del presidente. Es así que en un momento dado, hace 2 años casi, se estableció que el máximo que puede ganar un profesor o autoridad en la universidad, lo que se llama el RMCES, es el 95% de lo que gana el presidente de la República. Y eso nos genera un problema, porque el sueldo del presidente ya va siendo disminuido varias veces. Ahora asistimos a una nueva disminución, y de acuerdo a esta disposición que está en el artículo 44 del anterior reglamento y también del actual borrador al cual hemos cuestionado, sigue manteniendo que el máximo sueldo debe ser el 95% de lo que establece la respectiva normativa para el presidente. Entonces, eso está afectando la propuesta de los profesores, y la propuesta que yo también mantengo es, por un lado, operar en el sentido de que a los docentes que somos universitarios, que somos en el Ecuador la fuerza de trabajo más calificada que existe, más calificada y con una larga carrera, se nos exima de esta disposición que está en la LOCEP, no está en la Ley Orgánica de Educación Superior siquiera, sino en la LOCEP, y que no se trata pues que ganemos millonadas, pero sencillamente que no estemos atados a esto y que podamos hacer carrera. El problema fundamental para mí es que se está rompiendo la carrera docente. Y permítame que tome un minuto explicando esto. Tenemos quisiera justo para enfocar esto, doctor Santos, si me permite. Gustavo, usted lo conoce bien, sí, ¿cierto? Si me permite, le hago una brevísima introducción. A ver si me mejora un poquito el retorno, si me mejora un poquito el retorno. Vamos a hacer lo posible, doctor Santos. En todo caso, para entrar en este tema, que es un tema medular, yo quisiera refrescar un poquito, para muchos oyentes que no lo conocen, pues usted, Rosana, y quien les habla, lo conocemos muy bien y de cerca. Parte de los cambios que se dieron durante el gobierno de Rafael Correa fue el de generar un atractivo escalafón para las universidades ecuatorianas, que antes de eso en realidad se encontraban muy marginales con respecto a otras universidades en Latinoamérica, incluso en los países vecinos como Colombia y Perú. Se logró nivelar con mejores sueldos para los docentes, investigadores, privilegiando particularmente a los PhDs, pues existía la intención de llenar de PhDs, particularmente a las universidades con investigación en Ecuador. Y la situación fue vista con buenos ojos, a pesar de que exigía mucho esfuerzo por parte de los profesores y servidores universitarios ubicarse dentro de ese escalafón. Llegó la crisis del año 2015, crisis petrolera que afectó mucho a Ecuador, y las cosas cambiaron. Empezó un descenso constante de los presupuestos universitarios que habían venido creciendo paulatinamente hasta ese año. Los valores cayeron, empezaron los problemas de las universidades con los presupuestos que emitía el gobierno central, mientras se veía que dentro de las universidades crecía el rubro remuneraciones con respecto a los otros que constituyen el presupuesto universitario. Le hablo del caso más cercano que nosotros conocemos de la Universidad de Cuenca. Este crecimiento constante de las remuneraciones llevó a una política que nos parecía en su momento equivocada y que sigue siendo equivocada, de restringir los concursos. Además de esto, venía paralelamente esta intención expuesta de diversas maneras de ir sacando a los viejos cuadros de las universidades. Gente joven con capacidad para la academia, que apenas cumplía su edad de jubilación, no veía otro camino que el de jubilarse, porque las cosas así apuntaban. Mientras tanto, en la universidad se cerraron los concursos y se empezó a contratar a jóvenes que venían con sus títulos, pero de una manera que generaba precariedad en el trabajo laboral en la universidad, trabajando con sueldos bastante más bajos que aquellos escalafonados y además sin ninguna estabilidad, pues han tenido que venir cuatrimestre a cuatrimestre o semestre a semestre renovando esos contratos en una absoluta inestabilidad. Este es el cuadro general que se ha presentado en las universidades y que trae ahora a esta discusión en la cual aparentemente existe la intención de disminuir
los valores que fueron impuestos en estos reglamentos de remuneración. Se crea incluso en la última propuesta un nuevo nivel, un nivel 3 para personal académico auxiliar. Lo que hace con esto el sistema es dilatar la carrera del profesor universitario. Aquellas expectativas, justas ambiciones de personas que han hecho una dura labor en la academia para prepararse, tengan que ver que sus expectativas máximas de sueldo puedan darse en tiempos que incluso superan ya lo que sería un ciclo de vida de un profesor universitario. En 35 o 36 años recién podrían llegar a estos niveles. Esto, en nuestro modesto criterio, usted lo conoce más profundamente y más de cerca, doctor Santos, es lo que está generando enorme malestar entre los servidores universitarios. Bien, yo quiero hacer algunas precisiones. Por parte de algunos miembros del Consejo de Educación Superior que no pertenecen a la universidad pública, que no han estado en la universidad pública, se ha dicho muchas veces que lo que estamos viviendo es el resultado de la, llamémoslo así, permisividad del reglamento de escalafón del año 2012, que permitió estas alzas y que ha vuelto insostenible el sistema. Yo eso lo quiero desvirtuar totalmente. Usted y yo, con Rosana también, desde otra función, conocemos la universidad. Y nosotros sabemos que antes del 2012, las universidades tenían absoluta autonomía en la gestión de sus sueldos y salarios. Es decir, no había ni siquiera este tope de no ganar más que el presidente de la República. Eso indudablemente dio lugar a una serie de abusos, sobre todo en lo que se refiere a los niveles directivos de las universidades, que me consta en algunos casos en universidades del país que yo conozco llegaron a duplicar a veces el salario que recibía el presidente de la República. Las universidades tenían absoluta autonomía y las universidades responsables, la Universidad de Cuenca, a la que afortunadamente nos pertenecemos, que yo recuerde, siempre manejaron con responsabilidad esta autonomía, sin necesidad de ninguna regulación de techos. Incluso con mucha moderación, diríamos, de la Universidad de Cuenca en particular. De los pisos, ¿no? Para los docentes precarizados, que usted conoce, estuvieron a 20 hasta 28 años, me parece, un docente como profesor accidental, que le llamábamos, como le llamábamos antes a los profesores ocasionales. Y me parece entonces que no es un argumento válido decir que la normativa del 2012 es la que dispara estos salarios. ¿Por qué se da esta subida de salario? Porque yo les recuerdo que entre el 2008 y el 2012 las universidades, casi ninguna universidad subió sueldos. Tuvimos congelados los sueldos durante 4 años porque todos estaban a la expectativa de que se apruebe la LOES nueva, la Ley Orgánica de Educación Superior nueva, que fue en el 2010, y todos estábamos a la expectativa de que se apruebe el primer reglamento de escalafón del sistema, que se aprobó a fines del 2012. No hubo, por lo tanto, un crecimiento desaforado como resultado de esto. Hubo un proceso de igualación. Me parece digno que un profesor no gane menos de $1,676, como se establece desde el año 2012 ya. Y obviamente se pusieron hechos que en ese momento estaban atados al tema del presidente de la República en una época de bonanza, es verdad, pero que a lo largo del tiempo ha venido decreciendo. Y que lo que quería referir antes no lo quiero perder. Gustavo, estamos hablando de que hay podría haber 4 escalafones en el sistema. Por ejemplo, los profesores de escalafón previo, entiendo que usted pertenece al escalafón previo, tiene un sueldo que se puede valorizar en función de las obras, en función de la producción, de los títulos, etc. Luego tenemos los profesores que ingresamos al nuevo escalafón del año 2012 con unos salarios. En el año 2017 se dio la primera reforma del escalafón como producto de la disminución del sueldo del presidente, que yo le recuerdo en el 2015 hubo una baja de su presidente y no se incluyó a los profesores universitarios en esa disminución. Pero en el año 2017 ya se nos incluyó. Entonces estamos hablando de un tercer escalafón. Y si ahora se aprueba otro con un salario máximo mucho más bajo, o 5% más bajo que el anterior, estaríamos hablando de 4 escalafones. Estaríamos hablando, por lo tanto, de que profesores con la misma calificación, con el mismo
nivel de formación y experiencia, vamos a ganar distintos salarios simplemente porque entramos al sistema en distintos momentos del desarrollo de la política económica. Y eso les dice de un principio fundamental de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Sí, por favor. El otro tema, muy brevemente, es el tema de las escalas. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, ha insistido mucho que los profesores deben hacer carrera. Yo, en principio, no puedo estar en contra de esta opinión. Yo creo que hay que hacer experiencia de docente, pero ciertamente que se está solicitando en el borrador unos requisitos que vuelven imposible que un joven o un hombre maduro, ecuatoriano, que venga a Ecuador después de su formación fuera y quiera ingresar a la universidad, prácticamente se le está impidiendo que pueda hacerlo y tenga que empezar nuevamente la carrera como profesor auxiliar, ¿no? Se está reconociendo el tiempo de profesores ocasionales, por ejemplo, en el borrador, me refiero, eso creo que se va a tener que modificar, y ciertamente eso genera un alargue innecesario, como dijo la rectora de la Politécnica Nacional, un alargue innecesario del tiempo que se requiere para poder acceder a un alza, una promoción en el escalafón, y eso ciertamente que afecta al rendimiento. Un profesor, yo estoy en la categoría principal, ¿no? Y de que se producen estas bajas, yo hice ya un cálculo, yo puedo llegar a ser lo máximo que da el sistema, que es profesor 3, y nunca el sueldo actual que tengo va a ser mejorado. Es decir, me jubilaría con ese sueldo llegando al tope. Eso va a pasar con muchos profesores. Es decir, estamos discutiendo, a veces digo, estamos discutiendo una promoción que incluye una cantidad enorme de años, y promoción que no va a significar prácticamente nada en términos de incentivos salariales, porque los profesores van a tener, sobre todo los que ya estamos en la universidad, vamos a tener que promocionarnos más de 2 veces para poder tener recién una primera alza en nuestro salario. Por lo tanto, estos son los puntos que la Asamblea ha planteado muy bien, los rectores, los profesores, y que yo creo que no hay puntos innegociables. Al menos puede ser la opinión de la presidenta, pero el CES, el Consejo, no ha definido puntos innegociables. Somos un Consejo de Estado formado por 11 miembros, 10 de los cuales tenemos votos. No hemos definido puntos innegociables, estamos en el proceso de recepción de las observaciones, y yo espero que esta vez esas observaciones, al menos las más importantes, sí sean acogidas y no se conviertan simplemente en materia de dar tiempo para que se calmen las aguas, y luego igual damos tiempo pero nos quedamos con la propuesta original. Creo que el diálogo es para modificar lo que se pueda modificar, y obviamente habrá puntos en que no habrá como cambiar, ¿no? Pero eso no ha sido discutido por el Consejo, por lo tanto no hemos definido estos llamados puntos de no negociación. Ahora, doctor Santos, para los ingresos ya a la universidad pública ecuatoriana, las escuelas politécnicas, también han habido modificaciones en cuanto a los requisitos, y esto es uno de los temas que también viene preocupando a las universidades, justamente por algo que manifestaba Gustavo hace un momento, y usted también lo manifestó, el hecho de tener un importantísimo número de docentes que están contratados, que no han logrado ingresar porque no se ha convocado a concursos. ¿Hay nuevos requisitos y cuáles serían las consecuencias de estos nuevos requisitos? La última parte, perdón, se me escapó. Sí, sí, le estaba diciendo que ha habido cambios en los requisitos para el ingreso a las universidades. ¿Cuáles serían las consecuencias para estos requisitos? Justamente eso, al parecer ha puesto un stand-by en las convocatorias a los concursos. Yo diría, repito, ¿no? Todavía estamos hablando de un documento que es un borrador. Estamos hablando de un proceso de retroalimentación que esperamos realmente sea de retroalimentación y no solamente de ganar tiempo. Y por lo tanto, creo que algunos de los requisitos que se están colocando tienen que ser revisados. Por ejemplo, hay un requisito en el cual las universidades tienen absolutamente toda la razón y los profesores tienen toda la razón. La propuesta que aprobó la comisión de la cual yo no soy parte, quiero aclarar, la propuesta que aprobó la comisión y que fue conocida en primera por el Pleno, plantea que para poder concursar en la maestría de la cual el profesor o el aspirante a profesor debe estar en el primer quintil de notas. Y esto es
Me percaté el otro día de un debate que ni siquiera algunos delegados de la CNC tienen claro qué significa este quintil de notas. Todos sabemos que quintil significa el 20% de notas más altas. Es decir, si en una maestría en Derecho Constitucional de una universidad la máxima nota es 7 y en otra la máxima nota es 10, el concepto de quintil es justo porque en una universidad será el 20% que tenga las notas más altas, la máxima será 7, en la otra que tienen notas cercanas a 10 o 10, será el 20% que tenga las notas más altas. Eso es justo. Lo que no es justo es que sea un quintil, es decir, estamos hablando del 20% de los maestrantes del Ecuador podrían acceder a la cátedra, con dos problemas. Primero, todos sabemos que ser un buen estudiante no lo convierte uno en un buen profesor. Y un buen profesor a veces no fue el mejor estudiante. Yo puedo poner mi propio ejemplo. Yo no tengo ninguna vergüenza de decirlo. En mi maestría me gradué en el tercer quintil aproximadamente. Me gradué con una nota de 8.7 porque no fui nunca un estudiante que me preocupaban las notas. Me preocupaba mucho estudiar, aprender, hice buenos trabajos, discutía mucho, participaba, aportaba, pero mi nota no se refleja eso. Y en las evaluaciones que yo he tenido como docente a lo largo de mi vida, siempre he sido bien evaluado como docente. Si esta propuesta de reglamento hubiera estado vigente al momento de mi ingreso, yo no hubiera podido hacer docencia, porque no pertenecí a ese primer quintil. Y lamentablemente este punto, al menos en el primer debate que tuvimos, noté por parte de algunos delegados del Ejecutivo una resistencia a que sea modificado. Y a mí me parece que es uno de los puntos claves, porque se pretende que la capacidad de una persona esté reflejada en sus notas y además, yo diría, si se dijese los 3 primeros quintiles o no estar en el quintil más bajo, por ejemplo, tiene sentido, pero no circunscribirse únicamente al 20% de mejores notas. Eso es totalmente discriminatorio Santos, y eso no va a reflejar lo que el joven puede ser como docente o como investigador. Doctor Santos, solo para hablar realmente es porque hay muchos otros. Es un tema bastante complejo que tiene que evacuarse a fondo y tiene que hacérselo particularmente en los foros universitarios, no tanto en los medios de comunicación. En todo caso, quisiera comentarle como una premisa a la inquietud final que le voy a presentar, que estuvimos hace pocos días con Adrián Bonilla, quien dirige ahora la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y él señaló en declaraciones para este medio que se han roto finalmente las amarras que puso el correísmo en la CENESID y que se privilegiaba ahora la participación de las universidades en este organismo. Ojalá sea así. Pero en cuanto a la historia reciente de la Universidad Ecuatoriana, CENESID, lo que se tuvo fue un sistema cooptado, personalizado, esto en René Ramírez, que todos sabemos exactamente cómo actuó, qué función cumplió. A esto se sumó la docilidad de los rectores de las universidades al sistema, a su vez la docilidad de los consejos universitarios al rector, por una fuerte razón, decanos que son nombrados por el propio rector y que pierden en buena medida su libre albedrío. Un ambiente de temor creado en las universidades, una marca general que se impuso en las instituciones por el correísmo, en los estamentos regentados, que ha llevado a que los profesores, trabajadores, sus asociaciones hablen cada vez con menos libertad sobre estos temas. Incluso ahora, y nos consta, persiste temor, no hay el clima adecuado para tratar abiertamente estos temas dentro de las universidades, y a lo que se suma finalmente ahora una situación precaria en la economía ecuatoriana. En este marco y con esos antecedentes, el CES tiene que decidir finalmente sobre estos importantísimos reglamentos del día 20 de febrero. ¿Cómo deberían hacerlo? Bueno, yo insisto, lamentablemente las condiciones de partida no son adecuadas. El hecho de que se haya querido, perdonen por insistir, pero esto no es casual, aprobar este reglamento en 2 debates, que se haya alargado primero una semana y ahora 3 semanas, que en mi opinión, repito, no va a ser suficiente, no es un buen ambiente como para llegar a estos necesarios consensos. Yo veo que de parte del estamento docente, efectivamente, vía institucionalidad de la universidad ecuatoriana en general, ha habido pues un proceso más bien de alineamiento político, que en principio no lo considero malo con las autoridades que han ganado unas elecciones, pero eso
ciertamente puede haber mermado las posibilidades de expresión democrática, de cuestionamiento que necesariamente tienen que darse en la universidad. Eso ha hecho que un organismo que ha estado prácticamente inactivo durante estos años, el Gran Gremio Nacional de Docentes, antes llamado FENAPUPE y ahora llamado FEPUPE, haya por primera vez que yo recuerde desde el año 2010, al menos desde que surgió la LOES, haya aparecido con bastante fuerza, se haya expresado con bastante fuerza. Y yo creo que es a través de este organismo en donde, por ejemplo, la Asociación de Profesores de la Universidad de Cuenca tiene una expresión, digamos, se ha recogido su punto de vista al decir del presidente nacional de la FEPUPE. Me parece que es este organismo que en este momento puede permitir la canalización de las propuestas de los docentes. Nosotros recibimos el otro día, yo asistí a la comisión respectiva a escuchar los planteamientos de la FEPUPE, y debo decirlo, me sorprendió gratamente porque primero entre los docentes que teníamos a un docente con doctorado, con varios postdoctorados, es decir, no estamos hablando de la vieja dirigencia gremial de los docentes, estamos hablando de una nueva dirigencia gremial, de una dirigencia que ha sido parte del desarrollo de la academia durante estos años, desde mucho antes. Y ellos hablaron con madurez de estos problemas, es decir, sin ponerse en posiciones intransigentes, pero reclamando obviamente lo que es justo. Me parece que el tema de la expresión democrática sí pasa por los gremios. Yo he sido siempre un poquito reacio a esto, pero en una situación como la que usted señala, de un poco opacamiento de la voz de estudiantes, de la voz de profesores a través del cogobierno propiamente dicho, la recuperación de la voz estrictamente gremial, llámese FEWE, llámese APU, llámese FEPUPE, es importante en términos de dar al Consejo de Educación Superior una retroalimentación, sobre todo considerando que hay miembros que no tienen experiencia en la universidad pública, que solo la tienen en universidades particulares, en universidades internacionales, y eso lamentablemente es una desventaja, porque no se conoce el sistema desde dentro, no se conoce la lógica, el pensamiento de nosotros los docentes, y no tiene esto nada que ver con la formación, con los títulos, es un simple tema de experiencia. Yo espero que esto se acoja, yo al menos voy a insistir que las medidas propuestas, las correcciones propuestas que sean razonables, que sean sensatas y que apunten efectivamente a evitar una carrera que genere discriminación e imposibilite la promoción, sean eliminados. Eso me parece que es un punto absolutamente clave. Gracias, me parece también que debe entenderse Santos. Que si se quiere hacer carrera, en eso sí doy la razón a lo que se señaló por parte del presidente del CES, la carrera no la puedo hacer en 4 años, es decir, en 4 años no puedo llegar a ser profesor principal 3. También habían ciertos atajos que en su momento colocamos para estimular la promoción bajo el nuevo reglamento, que ya no tiene sentido colocarlos, pero de ahí a generar estas carreras que podrían ser tan largas, pero que la estamos discutiendo, acortarlas, pero un recorte que tampoco va a significar. Muchas gracias, doctor Santos. Lamentamos no poder continuar, el tiempo se nos ha agotado. Esos puntos tienen que ser debatidos. Muchas gracias por su presencia. Han escuchado al doctor Enrique Santos Jara. Él es miembro del Consejo de Educación Superior de Ecuador. Lo ha sido por varios años. Con respecto a la Universidad de Cuenca, cabe señalar sobre este tema que el rector Pablo Vanegas es parte de esta comisión a la cual se ha referido el doctor Santos, comisión que nunca socializó, tampoco se socializaron estos temas en la Universidad de Cuenca hasta que se vio el problema muy grande. Se hizo un llamado a todos los estamentos universitarios involucrados del Teatro Carlos Cueva Tamariz, nos parece que fue hace 8 días, una convocatoria que no tuvo mayores resultados, y allí se hizo una delegación a los representantes docentes para que realicen reuniones con un plazo perentorio de 48 horas a que den su punto de vista sobre lo que está pasando en la universidad. Hacemos votos porque un ambiente de diálogo y de democracia se reinstale en la Universidad de Cuenca y pueda con fuerza, con firmeza, con altivez la Universidad de Cuenca abrir un amplio diálogo y presentar sus propuestas ante las autoridades del país sobre este complejo tema que está afectando en el fondo lo que más importa, la calidad de la docencia y la investigación en nuestra universidad.